Mi amiga feminista me acusó falsamente de abuso después de que no quise estar con ella y destruyó mi vida. Tiempo después, la verdad salió a la luz y la justicia hizo su trabajo. Hola Reddit, nunca pensé que algún día tendría que desahogarme escribiendo algo así. Pero ya no puedo seguir guardándome esto. Soy Adrián, tengo 20 años, y todavía me cuesta aceptar que la persona en quien más confié durante toda mi infancia terminó siendo el origen de todo lo que estoy a punto de contar. La conocí cuando ambos teníamos 11 años en sexto grado de primaria en una escuela pública de Phoenix, Arizona. Su nombre era Isabela y desde el primer día que la maestra nos sentó juntos en clase de matemáticas nos hicimos inseparables de esa manera que solo los niños pueden hacerlo, sin juicios complicados ni filtros sociales. Isabela siempre fue una niña con sobrepeso notable. No lo digo con crueldad ni para burlarme, sino como contexto necesario para entender toda la historia y la psicología detrás de lo que terminó pasando. Desde los 11 años era visiblemente más grande que otras niñas de nuestra edad, y conforme crecimos durante la adolescencia esa diferencia física se hizo cada vez más marcada y socialmente evidente. Para cuando teníamos 14 años, Isabela pesaba bastante más que la mayoría de las chicas de nuestra edad, y era algo que se notaba. Usaba ropa holgada casi siempre para ocultar su figura, evitaba cualquier actividad física en educación física fingiendo dolores o problemas médicos, y desarrolló ese tipo de humor autodefensivo donde se burlaba de sí misma antes de que otros pudieran hacerlo, intentando controlar la narrativa sobre su cuerpo. Yo nunca la juzgué por su apariencia física. Para mí era simplemente Isabela, mi mejor amiga que me ayudaba con ensayos de inglés mientras yo la apoyaba con álgebra y geometría, que compartía mi amor casi obsesivo por el universo cinematográfico de Marvel, que podía pasar horas enteras jugando videojuegos conmigo sin aburrirse o quejarse. Su peso no tenía ninguna importancia en nuestra amistad desde mi perspectiva, pero era evidente que sí importaba para ella misma y para el mundo social cruel que la rodeaba todo el tiempo. Mientras íbamos entrando en la adolescencia, tuve un cambio físico que nunca esperé. Entre los 13 y los 16 años pegué un estirón enorme que me hizo volverme mucho más alto de un momento a otro. No hice nada especial para que pasara, solo ocurrió y mi apariencia empezó a cambiar con bastante rapidez. Comencé a hacer ejercicio de forma regular porque me uní al equipo de natación competitiva de la secundaria, desarrollé masa muscular de manera natural gracias a la genética favorable y al entrenamiento constante, y mi cara perdió toda la grasa infantil, revelando una estructura ósea angular que aparentemente la gente consideraba atractiva según los estándares comunes. Para cuando tenía 16 años, chicas que nunca me habían notado en años anteriores empezaron a coquetear conmigo, me invitaban a fiestas a las que antes no recibía invitaciones y me agregaban en todas las redes sociales intentando iniciar conversaciones. Isabela y yo seguimos siendo cercanos durante este tiempo de cambios, pero noté modificaciones sutiles y claras en nuestra dinámica. Ella hacía comentarios ocasionales sobre mi transformación mágica en chico popular, siempre en tono superficial de broma, pero con algo real y afilado debajo. Cuando chicas me hablaban en los pasillos de la escuela, Isabela ponía los ojos en blanco de forma muy visible o hacía expresiones de disgusto exageradas. Si yo mencionaba salir en citas con alguien, cambiaba de tema de inmediato o lanzaba comentarios sarcásticos cargados sobre las típicas chicas superficiales a las que solo les importa lo físico. Ahora que lo veo con distancia, me doy cuenta de que Isabela probablemente empezó a desarrollar sentimientos románticos por mí durante esos años en los que mi apariencia estaba cambiando. Hubo señales constantes que no capté o malinterpreté en ese momento porque nunca la vi como posible pareja. La forma específica en que tocaba mi brazo cuando reía de mis bromas, sosteniéndolo un segundo más de lo habitual. Como siempre encontraba excusas elaboradas para sentarse muy cerca en el sofá cuando veíamos películas juntos, prácticamente pegada a mí. Los mensajes de texto enviados tarde en la noche donde me contaba cosas muy personales sobre sus inseguridades y luego preguntaba variaciones de ¿crees que alguien podría amarme algún día tal como soy? Yo respondía cosas genéricas como por supuesto que sí, eres una persona increíble, pensando que estaba siendo buen amigo y ofreciendo apoyo, sin darme cuenta de que ella buscaba algo mucho más específico de mí. Cuando teníamos 16 y 17 años, la situación social y emocional de Isabela empeoró bastante en términos de su experiencia escolar. El bullying, que había sido más moderado y manejable en años anteriores, se intensificó de manera brutal y constante. Chicos de nuestro grado hacían comentarios abiertamente crueles sobre su peso en los pasillos o en redes sociales donde ella podía verlos. La excluían a propósito de actividades grupales, fiestas y eventos. Nadie la invitaba a los bailes escolares formales. Vi de cerca cómo esto la afectaba día tras día, cómo se volvía progresivamente más retraída y más amargada con cada rechazo y humillación acumulados.
Durante el verano largo antes de nuestro último año de secundaria, Isabela cambió drásticamente en su personalidad y presentación de maneras que genuinamente me preocuparon como su amigo. Se involucró de forma intensa en grupos y comunidades feministas radicales en línea, especialmente en los sectores más extremos que culpaban sin excepción a los hombres por todos los problemas sociales existentes. Su feed completo de redes sociales se llenó de publicaciones agresivas sobre patriarcado tóxico omnipresente, cultura de abuso sistémica, todos los hombres son basura. Adoptó por completo el lenguaje, las actitudes y la cosmovisión de estos espacios feministas extremos. Su apariencia física y presentación cambiaron también de forma drástica durante este periodo. Dejó de intentar peinarse de manera presentable, llevaba el cabello casi siempre en una coleta desordenada o suelto, sin cepillar. Se tiñó algunos mechones de azul brillante y más adelante, de rosa intenso. Además, fue aumentando todavía más de peso durante ese tiempo. Comenzó a usar únicamente ropa muy holgada y sin forma, sudaderas enormes de tallas XXL y pants deportivos grises sin importar la ocasión o el contexto social. Dejó de usar maquillaje por completo, no como una declaración feminista consciente, sino porque genuinamente parecía haber dejado de cuidarse o preocuparse por su apariencia en general. Sus publicaciones constantes en redes sociales se volvieron cada vez más ideológicamente extremas y alienantes. Escribía cosas como: si eres hombre y no hablas activamente contra otros hombres, eres cómplice y parte del problema sistémico. La masculinidad en sí misma es una enfermedad social que necesita ser curada o eliminada. Compartía artículos radicales sobre cómo hay que creerle a todas las mujeres sin excepción y cómo cuestionar cualquier acusación es contribuir de forma directa a la cultura de abuso. Intenté mantener nuestra amistad intacta a pesar de todos estos cambios preocupantes porque de verdad me importaba su bienestar y veía a alguien que estaba luchando con un dolor emocional profundo. Pero se volvió cada vez más difícil sostener una conexión real. Cada vez que nos veíamos en persona, encontraba formas de insertar sus nuevas creencias ideológicas en casi todas las conversaciones sin importar el tema. Si yo mencionaba que estaba saliendo con alguna chica, me daba largos sermones sobre cómo los hombres tratan a las mujeres como objetos, entre otras cosas. Si expresaba alguna opinión personal sobre temas sociales o políticos, me acusaba de inmediato de tener privilegio masculino que me impedía ver ciertas realidades. Nos distanciamos de forma natural y dolorosa durante nuestro último año de secundaria. Ya no pasábamos tiempo juntos de manera regular como antes. Dejamos de enviarnos mensajes diarios. Nuestras vidas tomaron caminos diferentes. Pero de vez en cuando, tal vez una vez cada 2 semanas, ella me escribía mensajes muy largos tarde en la noche, a veces después de medianoche. Eran textos emotivos sobre cómo yo era, fundamentalmente diferente de todos los otros chicos, cómo podía confiar en mí cuando no podía confiar en ningún otro hombre, cómo nuestra amistad de tantos años era lo único real y auténtico en su vida entera. En ese momento pensé que solo necesitaba apoyo emocional constante de su viejo amigo de confianza. No vi en absoluto la obsesión romántica poco saludable creciendo debajo de la superficie. Después de graduarnos de nuestro tercer año de preparatoria, ambos teníamos 18 años. Yo había sido aceptado en Arizona State University con una beca académica parcial considerable y también una beca atlética para el equipo de natación. Isabela planeaba tomar clases en el Community College local de Phoenix porque sus calificaciones no habían sido lo bastante buenas para universidades de 4 años y su familia no podía pagar matrícula completa de todos modos. No habíamos hablado en 3 semanas completas cuando de repente recibí un mensaje de texto urgente de ella a finales de julio diciendo, con desesperación, que necesitaba hablar conmigo cara a cara sobre algo muy importante que no podía decir por mensaje de texto. Sugerí de forma lógica encontrarnos en algún café público neutral como Starbucks, pero ella insistió con fuerza en que necesitaba privacidad total, que era demasiado personal y vulnerable para cualquier lugar donde otros pudieran escuchar. Eventualmente, después de su insistencia repetida, acepté ir a su casa una tarde de miércoles cuando sabía que sus padres estarían en el trabajo hasta tarde. Llegué alrededor de las 3 de la tarde, ella abrió la puerta luciendo en un estado físico terrible, con los ojos hinchados y rojos como si hubiera estado llorando durante horas, el cabello grasoso sin lavar en días y usando una sudadera gris enorme con manchas visibles de comida. Entramos en silencio a la sala familiar y ella empezó a llorar de inmediato sin ninguna introducción o explicación. Me senté muy incómodo en el sofá mientras ella se ubicaba demasiado cerca de mí. Entre sollozos me contó que llevaba meses lidiando con una depresión fuerte, que sentía que nadie la quería ni la querría nunca de forma romántica, y que yo era la única persona que la había tratado con verdadera amabilidad durante años. Intenté consolarla como un amigo leal lo haría, diciendo cosas genéricas de apoyo como que era una persona valiosa e inteligente, que sin duda encontraría su camino, que la universidad sería una oportunidad fresca para empezar de nuevo en lo social. Pero, de repente, se aferró a mí con un abrazo desesperado, enterrando el rostro en mi pecho mientras lloraba sin control. Me quedé inmóvil, rígido,
profundamente incómodo con la situación, pero al mismo tiempo sin querer ser cruel o insensible apartándola de manera brusca. Entonces levantó su cara llorosa hacia la mía y dijo algo que realmente me heló la sangre. Adrián, he estado enamorada de ti desde que teníamos 14 años. Estoy enamorada. Eres el único hombre bueno que existe en este mundo horrible. Por favor, sé mi novio. Por favor, dame solo una oportunidad de demostrarte que puedo hacerte feliz. Antes de que pudiera responder, se inclinó hacia mí intentando besarme, acercándose con los ojos cerrados y los labios temblorosos. Instintivamente giré el rostro apenas, evitando el contacto sin empujarla, murmurando su nombre en voz baja. Ella se quedó inmóvil un segundo, respirando entre sollozos, dándose cuenta de lo que acababa de pasar. Mi corazón se hundió con fuerza en el pecho porque supe al instante que no existía forma de responder que no la lastimara de verdad. Pero tenía que ser sincero con ella. Con todo el cuidado y la suavidad verbal que pude reunir dije: Isabela, eres mi mejor amiga y te quiero muchísimo, pero para mí eres como una hermana. No tengo ese tipo de sentimientos por ti. Lo siento mucho. Su expresión facial cambió al instante de vulnerable y esperanzada a algo que solo puedo describir como furia pura y odio concentrado. Se alejó de mí de forma brusca en el sofá. ¿Por qué no?, exigió con una voz súbitamente dura y acusadora. Es porque estoy gorda, porque no soy físicamente bonita como todas las zorras superficiales huecas con las que sales todo el tiempo. Claro que no es eso, intenté explicar con cuidado. No siento esa química romántica contigo. No es tu culpa, esa conexión simplemente no existe para mí y no puedo forzarla. Eres un maldito mentiroso, escupió con veneno real. Eres igual que todos los demás hombres asquerosos. Solo te importa de forma superficial cómo se ve alguien. Pensé que eras diferente, especial, pero resulta que solo eres otro cerdo superficial que desprecia a mujeres que no cumplen con los estándares de belleza patriarcal. Comenzó a llorar de forma histérica otra vez, pero ahora era un llanto mezclado con rabia visible y resentimiento profundo. He estado enamorada de ti durante años enteros. Años esperando que me vieras. Y ni siquiera me vas a dar una oportunidad mínima. Ni siquiera una. Isabela, por favor intenta entender, dije levantándome del sofá porque la situación se sentía cada vez más volátil e impredecible. No puedo forzar sentimientos románticos que no existen dentro de mí. Eso no sería justo para ninguno de los dos a largo plazo. Sal de mi casa ahora mismo, dijo con una voz peligrosamente calmada de repente, que me asustó más que los gritos. Sal antes de que llame a la policía y les diga que estás aquí sin mi permiso. Esa amenaza específica me pareció extraña, pero asumí que era solo una expresión dramática de su dolor. Salí de su casa con rapidez, sintiéndome terrible por haberla herido, pero al mismo tiempo con la certeza de que había hecho lo único ético que podía hacer. Al día siguiente, alrededor de las 4 de la tarde, recibí una llamada inesperada de la policía de Phoenix pidiéndome que fuera voluntariamente a la estación central para responder unas preguntas sobre un incidente reportado. Sentí el estómago caerme al suelo, aunque no entendía del todo por qué me estaba entrando ese miedo. Cuando llegué con mi mamá, que insistió en acompañarme, dos detectives con expresión seria me llevaron a una sala pequeña de interrogación y me informaron que Isabela había presentado una denuncia oficial acusándome de haberla agredido y abusado en su casa el día anterior. No podía respirar bien. Sentía que las palabras no tenían ningún sentido juntas. Eso es completamente falso, dije de inmediato, con la voz temblando. Fui a su casa porque ella me pidió hablar. Conversamos sobre lo que sentía, me pidió que fuera su novio y la rechacé con el mayor cuidado posible. Se molestó, lo entiendo, y me pidió que me fuera. Eso fue todo lo que ocurrió entre nosotros. Los detectives intercambiaron miradas llenas de escepticismo entre ellos. Uno de ellos dijo: ella cuenta una historia muy diferente con detalles específicos. Dice que la forzaste con violencia contra su voluntad, que cuando intentó resistir la amenazaste, y que luego abusaste de ella. Las palabras me enfermaron de inmediato. Pasé las siguientes 5 horas completas en esa estación de policía claustrofóbica respondiendo cada pregunta posible una y otra vez, permitiendo que tomaran fotografías detalladas de todo mi cuerpo buscando cualquier marca de lucha, dando muestras de ADN de saliva y sangre por decisión propia y entregando mi teléfono celular completo para revisión forense a fondo. No tenía nada que ocultar porque de verdad no había hecho nada criminal o inmoral, pero el proceso entero fue profundamente humillante y aterrador de todos modos. La historia se esparció por nuestra comunidad escolar y el vecindario con una velocidad que daba miedo gracias a las redes sociales. Las amigas radicales feministas de Isabela empezaron de inmediato a compartir publicaciones vagas pero dirigidas en todas las plataformas sobre creer siempre a sobrevivientes y hombres depredadores peligrosos escondiéndose entre nosotros. Aunque no me mencionaban por mi nombre completo, suficientes personas sabían que yo había estado en su casa, así que mi identidad empezó a correr por chismes y especulaciones.
Compañeros de la secundaria que apenas conocía me enviaban mensajes privados llenos de odio, llamándome abusador, depredador y diciendo que tenía fetiches raros por estar con alguien así. Alguien anónimo pintó la palabra abusador en letras rojas grandes en el buzón de correo de mis padres durante la noche. Vecinos que nos habían conocido durante años de repente evitaban incluso mirarnos. Mi familia nuclear me creyó sin dudar ni un segundo, gracias a Dios por eso, pero aún así estaban devastados emocionalmente por el escándalo público y las acusaciones. Mi madre lloraba sin control durante días. Mi padre contrató de inmediato a un abogado criminalista especializado muy caro, gastando $12,000 como anticipo inicial que nuestra familia apenas podía cubrir sin ahogarse. Arizona State University me llamó para informarme que mi beca completa quedaba bajo revisión hasta que se resolvieran estos asuntos legales tan serios. Mi futuro quedó en pausa sin fecha. Lo más doloroso era tener la certeza total de que no había hecho nada malo, ni moral ni legal. Fui un amigo leal durante 7 años. La rechacé de la forma más cuidadosa y respetuosa posible. Y aún así decidió arruinar mi vida como venganza por no sentir lo mismo. La traición fue tan grande que apenas podía empezar a procesarla. Aproximadamente 3 semanas después de la acusación inicial, ocurrió algo que cambió por completo el caso. Una chica llamada Morgan me escribió por mensaje directo de Instagram, visiblemente nerviosa. Me explicó que no formaba parte del movimiento feminista ni compartía sus ideas, pero que a veces acompañaba a su hermana a reuniones de esos grupos para cuidarla y pasar tiempo juntas. En la reunión más reciente a la que acompañó a su hermana, esa misma noche, vio cosas que la dejaron muy inquieta y sintió que no podía quedarse callada. Aunque estaba muy asustada por las posibles consecuencias sociales de hablar conmigo, terminó confiando después de asegurarle total discreción. Me envió varias capturas de pantalla de conversaciones y algunas fotos que había tomado de forma casual durante esa reunión nocturna, realizada exactamente la misma noche en que supuestamente yo había abusado de Isabela. Las fotos, con fecha y hora verificables, mostraban a Isabela en esa reunión alrededor de las 8 de la noche, solo 4 horas después de que yo me había ido de su casa. En todas las imágenes aparecía normal, riendo con otras personas y participando en la conversación, sin señales visibles de haber pasado por algo traumático. Pero lo más relevante fue una foto en la que se veía a Isabela entrando por su propia voluntad a un dormitorio privado con un tipo que Morgan identificó como Kyle, el chico raro, con algo de sobrepeso y la barba mal arreglada, que siempre estaba en las reuniones intentando ligar con chicas vulnerables. Morgan explicó que Kyle era conocido en ese círculo como alguien problemático e hipócrita, hacía comentarios sexuales inapropiados sobre las mujeres mientras, al mismo tiempo, se presentaba como un aliado feminista. Esa noche en particular, Morgan vio a Isabela y Kyle entrar juntos a ese cuarto privado y no salir durante más de 1 hora. Cuando Isabela finalmente salió sola, su ropa estaba algo desordenada y tenía una expresión relajada y satisfecha, como si hubiera tenido relaciones, no traumatizada ni angustiada. Llevé esa información a mi abogado defensor de inmediato. Después de revisarla con calma, decidió contratar a un investigador privado para localizar a Kyle en persona y obtener su versión completa de lo ocurrido. Al principio, Kyle se negó rotundamente a hablar, decía que no quería involucrarse en un problema legal ajeno y evitaba responder cualquier pregunta. Sin embargo, cuando el investigador le explicó con claridad que ocultar información podía traerle consecuencias legales serias, su actitud cambió. Finalmente, accedió a dar una declaración. De manera incómoda y bastante reacia, admitió que había tenido relaciones íntimas completamente consensuales con Isabela esa misma noche. También señaló que no fue algo impulsivo ni accidental. Según él, ella fue quien inició el acercamiento, lo invitó al cuarto privado y le expresó de forma directa que estaba interesada en estar con él. Con esa información ya documentada, mi abogado presentó de inmediato una moción formal para que se desestimaran los cargos. Sin embargo, cuando Isabela vio que su historia empezaba a desmoronarse, tomó una decisión aún más desesperada. Publicó en todas sus redes sociales que estaba embarazada como resultado directo de abuso. En sus mensajes, largos y emocionales, decía lo difícil que era siquiera pensar en tener y criar al hijo de mi agresor y aseguraba que ese supuesto embarazo demostraba de manera definitiva que lo que yo le había hecho era real. Como la acusación era formal y el caso estaba en manos de un juez, aquello dejó de ser un asunto de redes sociales. En cuanto Isabela declaró públicamente que estaba embarazada a causa de la agresión, el juez ordenó que debía someterse a una prueba de paternidad oficial. Ella no esperaba esa respuesta y se negó, diciendo que no estaba preparada y que el enfoque debía ser su recuperación. Ante su negativa, la fiscalía emitió una segunda orden advirtiendo que, si no cooperaba con el procedimiento, su credibilidad quedaría en serio riesgo. Poco después, Isabela cambió su versión y afirmó que nunca había estado embarazada, que todo había sido por estrés.
Ese giro dejó a la fiscalía convencida de que había mentido, y registraron la contradicción como una falta grave dentro del proceso. A partir de ese momento, su relato empezó a venirse abajo, primero el supuesto embarazo, luego la acusación en sí. Confrontada con la situación, terminó admitiendo que nada de lo que había dicho era cierto. La historia completa, el abuso, el embarazo y cada detalle, se desmoronó por completo. Lo había inventado por puro despecho y por querer vengarse porque no sentía lo mismo por ella. Los cargos en mi contra fueron desestimados de forma oficial y pública. Pero el daño a mi reputación ya estaba hecho. Sentí que una simple desestimación no era suficiente. Isabela había intentado arruinar mi vida, había hecho que se gastaran recursos policiales, había afectado profundamente a mi familia y casi destruye mi futuro académico y profesional. Merecía enfrentar consecuencias reales y permanentes por lo que hizo. Exactamente el día que cumplí 19 años, presenté una demanda civil formal contra Isabela por difamación maliciosa, daño emocional intencional, interferencia con mi futuro académico y laboral, y daños punitivos. Solicité una compensación total de $250,000, una cifra basada en lo que había perdido y en el impacto real que la acusación tuvo en mi vida. Mi abogado dedicó semanas a preparar el caso y terminó armando un expediente muy sólido, incluía los testimonios de Morgan y Kyle bajo juramento, los registros médicos que confirmaban que el embarazo había sido una mentira y varias capturas de sus publicaciones en redes sociales donde quedaban evidentes sus intenciones de venganza y resentimiento. El juicio civil terminó convirtiéndose en un evento comentado en toda la comunidad. Al comienzo, los padres de Isabela intentaron apoyarla y protegerla, pero a medida que la evidencia se fue presentando de forma metódica, su postura empezó a desmoronarse. Su madre terminó llorando en el estrado, diciendo entre sollozos que ya no reconocía a la hija que había criado, y su padre declaró sentirse profundamente traicionado y avergonzado por sus acciones. Incluso el grupo feminista radical que antes la defendía públicamente se distanció por completo cuando la verdad salió a la luz, centrando su atención en otra parte sin brindarle ningún tipo de ayuda a Isabela. El jurado deliberó menos de 4 horas antes de regresar. Me otorgaron $200,000 en daños compensatorios y punitivos combinados. Isabela no tenía ese dinero disponible, obviamente, pero la sentencia judicial era pública y permanente, arruinaría su crédito financiero por décadas enteras y la perseguiría legalmente el resto de su vida. Lo más importante para mí era el reconocimiento legal oficial y público de que había mentido de forma maliciosa y deliberada, que yo era inocente de todo. Isabela tuvo un colapso mental completo justo después del veredicto, gritando, ¿por qué mi vida es así? ¿Por qué nunca me quisieron y por qué no me sale nada bien? Ayuda, por favor, ayúdenme. Después de eso, fue internada de forma involuntaria para una evaluación psiquiátrica tras decir que quería acabar con ella misma. Perdió todo. Todas sus amistades la abandonaron, su familia ahora la veía con una mezcla de lástima y disgusto, y cualquier credibilidad social quedó destruida, además que después de la sentencia estaba endeudada hasta el cuello. Su vida se desintegró por completo debido a sus propias acciones conscientes y deliberadas. Mientras tanto, yo recuperé mi beca universitaria, comencé en Arizona State y reconstruí poco a poco mi reputación, con la sentencia judicial como vindicación oficial. No siento el más mínimo remordimiento por haberla demandado con la máxima severidad legal. Ella tomó la decisión consciente de mentir cuando lo único real habría sido admitir que la rechacé y le dolió, pero prefirió convertir su frustración en una acusación que casi arruinó mi vida por completo. Intentó enviarme a prisión solo porque no pude corresponder lo que ella quería, y por eso enfrenta exactamente las consecuencias que se generó a sí misma. No tengo ningún interés en lo que fue nuestra amistad ni en los recuerdos anteriores, todo eso quedó enterrado y ya no significa nada para mí. Esa parte de mi vida terminó y no pienso mirar atrás. Si algo aprendí de todo esto es que nunca vale la pena involucrarse con personas que actúan desde el resentimiento o ideas extremas que distorsionan la realidad. Sigan adelante, cuiden su paz mental y construyan una vida lejos de gente así. Gracias por ver. Si aún no te has suscrito, por favor hazlo y activa la campana de notificaciones para mantenerte al día con más historias impactantes de la vida real que suceden a tu alrededor.